A mí ni siquiera me dejaron entrar al Congreso Nacional, pusieron la guardia allí y yo no tenía la capacidad, el poder de traspasar esa guardia. Entonces, ¿quién tenía el poder? Era Fuerzas Armadas, definitivamente. Y entonces yo digo, si a mí, que era una vicepresidenta que no tenía poder, ¿no?, le dijeron esto de que se estaban llevando, era poco menos que obvio pensar que el comandante en jefe de Fuerzas Armadas debía saberlo. Por otro lado, hay pues ciertos incidentes que yo relato, inclusive en este libro que se llama La Presidenta, el secuestro de una protesta. Lo he leído. Yo relato que en la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, la gente de seguridad, que era gente de Fuerzas Armadas, porque yo nunca tuve guardaespaldas contratados por mí, no, pues yo tenía solamente lo que me brindaba el Estado, y entonces nos dicen hay francotiradores en los techos del palacio, y prácticamente nos hacen alejarnos de las ventanas. Esto era, después parecía que era porque estaban realmente trasladando aquellos sacos. Yo no puedo decir lo que yo lo vi, pero sí esas referencias que tuve de las personas de seguridad. Cuando yo hacía política, pertenecía al Partido Socialista. Una ocasión, el doctor Velasco Ibarra, con su ministro de Gobierno, Carlos Guevara Moreno, dieron un golpe de Estado, el 6 de marzo, y nos persiguieron a todos los izquierdistas. A mí me protegían, juntamente con el camarada Pedro Saad, que era el jefe del Partido Comunista. Nunca vi el oro de Moscú, pero que el oro de Moscú circulaba, de tal manera que el general Moncayo seguramente no vio, igual que usted no vio, pero le consta al Ecuador que ha vivido tantos años. Cierto que contrabandeando y negocios, vaya uno a saber de qué tamaño. Además, acuérdense que el banco, alguien que trabajaba en el Banco Central dijo específicamente que se habían sacado dinero en bolsas, ¿no? ¿A dónde fueron esos Entonces, dineros? Esas son evidencias, diría yo, pero yo creo que la justicia tiene que actuar, es importante y como le digo, yo siempre soy partidaria de que uno tiene que dar la cara, tiene que enfrentar los hechos, las circunstancias y las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos, máxime si actuamos en política. He de presumir que si usted estuviese en condiciones de jueza de la Corte Constitucional, no atendería el pedido del hijo del señor Bucaram, ¿no es cierto? Tendría que estudiar los autos del proceso, sí, como quien dice, no lo he hecho, entonces habría que estudiarlos y obrar en consecuencia, de acuerdo a la ley, específicamente de acuerdo a la ley. ¿Pero qué le pasaría al Ecuador si de acuerdo con la ley tuviese que regresar este señor? Pues bueno, habrá que ver, ya regresó creo alguna vez, yo en esa época no estaba viviendo en el Ecuador, sino estaba con un cargo internacional en el Brasil, pero tengo entendido que regresó ya en algún momento y que hubo algo de caos, ¿no? Sí. Usted, tan graciosamente bella por fuera, entiendo que sigue siendo graciosamente bella por dentro, tanto que ha logrado vencer dificultades políticas horribles y se ha dedicado a trabajos mucho más constructivos. ¿Qué está haciendo ahora, doctor? Gracias, doctor. Gracias por lo de graciosamente. Bueno, yo trabajo en varias cosas. Siempre me ha fascinado el tema de la educación. Dirijo ahora una fundación dedicada a incentivar trabajos en esa área, que tiene que ver con la publicación de una revista para maestros, una revista gratuita que circula cada 2 meses en todo el Ecuador, que se llama Edu News, que es una revista especializada para maestros. Hacemos también una revista para jóvenes, pero sobre todo nos dedicamos a trabajar en fomentar la autoestima de los maestros. Usted concordará conmigo, porque usted ha sido maestro también, que una de las cosas más valiosas que puede haber en un país es, yo diría la más valiosa, no una, es el cerebro de sus niños y de sus jóvenes, esa materia gris que tenemos. Yo digo más valiosa que cualquier Producto Interno Bruto, más valiosa que los recursos naturales, es esa materia gris de ese cerebro. Y nosotros entregamos esos hijos nuestros a los maestros, que son quienes lo cultivan. Deberíamos valorar a esos maestros más, deberíamos exigirles más, por supuesto. Yo digo que cada uno dentro de nosotros recordamos algún maestro que nos impactó en el lado positivo, porque por supuesto puede haber en el negativo también. Y a esos maestros excelentes hay que estimularles, no meterles a todos en el cajón. Por eso hemos creado un concurso de excelencia educativa. Iba a decirle, sí, nuevamente usted me lleva a que le haga recuerdos feos. Usted conoció bien el magisterio ecuatoriano. Era digno de consideración, era digno de respeto ese magisterio.
Yo diría que en términos generales ha sido criticado el magisterio, pero hay mucha gente valiosa al interior del magisterio. Ni faltaría más, ¿no? Y entonces yo soy muy respetuosa. Si son 100.000 ecuatorianos los maestros, habrá pues una buena cantidad, que no sean muy buenos, que son muy buenos y que además son gente dedicada, que gana poco, que se sacrifica, y que sabe enseñar. Usted sabe que además detrás de cada maestro tiene que haber alguien que investiga, que está actualizándose, que corrige exámenes, porque no es solo la hora o los 3/4 de hora de clase, sino que hay que preparar la materia, luego hay que corregir trabajos y uno tiene que hacerlo responsablemente. A mí no me gustan las generalizaciones y por eso con la fundación que tenemos estamos dedicadas a buscar a los buenos, ¿no? Y no solo a los buenos, sino a los excelentes. Se encontrará muchos. Sin ninguna duda se encontrará buenos profesores. Y yo le digo, ¿le gusta a usted dictar cátedra? Me gusta. Lo que no me gusta es corregir exámenes, por eso ya no estoy dictando cátedra ahora. Soy eventualmente profesora visitante en universidades chilenas, bolivianas. El año pasado tuve la suerte de dictar capacitación a los rectores de las universidades tecnológicas de México en reuniones en Puebla. Trabajo también en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica. Soy miembro del consejo administrador de este centro de gran nivel. Y tuve un honor que no lo ha tenido ningún ecuatoriano ni ningún latinoamericano todavía. Estuve como miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica. Así fue. De la enciclopedia, y ese para mí es uno de los grandes honores de mi vida. Así fue, sin duda, sin duda. Digo que ahí no hay ninguna plantillada de su parte. No hay. Entonces, no hay, porque yo no suelo ser plantilla. Pero debo decirle que cuando a mí me propusieron, yo casi no podía creer, porque yo no había llegado a tener como propiedad mía la Enciclopedia Británica, y era uno de los sueños acariciados, ¿no? Porque yo soy persona de libros, como usted lo es. Y yo amo los libros y me encantan las enciclopedias y no me gusta solo lo virtual, a mí me gusta físicamente tener los libros en mis manos. Cuando me hicieron esa propuesta y por supuesto, entre otras cosas, me regalaron la enciclopedia, ¿no? Que la tengo con mucho orgullo en mi casa, yo casi no podía creer, y cuando estaba sentada allí con todas estas eminencias, porque había varios premios Nobel allí, éramos 12 miembros del consejo, yo casi decía, tengo que pellizcarme para creer que estoy aquí. Y trabajar en eso, pues ha sido una de las grandes maravillas que me ha pasado en la vida. Si el doctor Rodrigo Borja le pidiera auxilio a usted para seguir en su trabajo enciclopédico, ¿le ayudaría? Bueno, yo no creo que el doctor Borja me pida auxilio, pero si es que él quiere mi criterio en alguna cosa, por supuesto, con todo gusto se lo daría. Y si mañana le dice el presidente Correa, sea mi ministra de Educación. Mire, yo creo que para uno aceptar un cargo de esa naturaleza tiene que estar de acuerdo con la línea de gobierno. Yo no estoy de acuerdo con la línea de gobierno del economista Correa, así es que difícilmente aceptaría un cargo de esa naturaleza. Yo creo que uno puede ser muy aportante al país desde otras áreas. Estoy haciéndolo desde la educación, estoy dirigiendo Fundación Natura Regional para Ecuador y Colombia y vamos a empezar un proyecto en la frontera precisamente para crear una agenda medioambiental conjunta positiva entre nuestros dos países. Estoy escribiendo, estoy activa en la literatura, he publicado un par de libros, hace no mucho, el año pasado publiqué un libro para niños que se llama El secreto de la princesa con la editorial Norma. Me encanta la literatura, yo diría que debería haberme dedicado toda mi vida solo a eso, pero no lo hice y pues bueno. Pues no es tiempo perdido, y todavía lo tiene bastante. Bueno, eso espero, y publiqué otro libro con la editorial Santillana para adolescentes que se llama Hábitos Nocturnos y Lecturas Peligrosas, en donde sale un poco mi fobia a los dentistas, no tengo miedo de estas sillas, en fin, sin ánimo de molestarla. ¿Por qué hace tanta referencia en su libro la presidenta al embajador norteamericano y a su hermana? Bueno, primero a mi hermana, porque sin haber ganado nunca sueldo del Estado, era mi principal compañera, en el sentido de que ella me acompañaba a diferentes reuniones. Y cuando tuvimos esa situación, ella era mi soporte moral también, ¿no? Porque uno necesita a alguien cercano anímicamente, mi propia hermana. Entonces tenía que nombrarle. Y con el embajador americano tenemos hasta ahora una buena amistad, con el embajador Alexander. ¿Cómo así? Usted que buscaba su sangre propia, fue a buscar una vejestoria. ¿Qué vejestoria? En la persona del doctor Barragán. Usted me hace reír. Ya ha visto que Gil Barragán fue mi compañero de banca en el Colegio Mejía. Entonces usted tiene que estar contentísima de que yo haya buscado la voz de la experiencia, ¿no? No. Mire, yo valoro... ¿Pero qué experiencia? Yo valoro mucho, pero más que buscarme
buscarle yo, me buscó él, porque empezó a publicar artículos en ese momento a favor de que yo asumiera la presidencia y de la legalidad. Entonces fue él, fueron varios jurisconsultos, varios de Guayaquil, varios de Quito, que se pronunciaron por un respeto a la Constitución, y entonces indudablemente uno de las personas fue el doctor Barragán. ¿No es cierto que si usted tuviese que dirigir el país, no buscaría vejeces? Yo buscaría de todo, la voz de la experiencia y la fuerza de la juventud. ¿Qué experiencia? Experiencia de personas que dicen, yo me enorgullezco de haber servido a este país 50 años, he sido embajador, he sido ministro, Sí. ¿Qué han hecho con el país?